Pero amo lo que Jesucristo hizo. Él nos dio un verdadero ejemplo de lo que es el liderazgo. Él dijo, vine no para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida. Yo creo en el liderazgo servicial. Lo diré así, si voy a ser un líder, dirijo a las personas sirviéndoles. Y hay una historia en la Biblia, cuando vino un centurión, fue con Jesús, él fue de parte de uno de sus trabajadores, y fue a pedirle al Señor que lo ayudara. Y el Señor dijo, nunca he visto fe tan grande en Israel. Porque ese centurión dijo, soy un hombre bajo la autoridad. Si le digo a uno que vaya, va, y le digo, ven, viene. Pero tenía preocupación y pasión hacia esos que le servían. Y a veces creo que al liderar queremos que todos nos sirvan, pero no queremos servir. Un buen líder es el que tiene la visión para su gente. Él quiere lo mejor para su gente, como un buen padre. Sabes que crié a 2 hijos, yo era el líder de mi hogar y quería asegurarme de que mis hijos tuvieran lo mejor, que fueran a la mejor escuela. ¿Y por qué? Porque quería que fueran más grandes que yo. Y eso es lo que un buen líder hará. Siempre quiere elevar a su gente para verlos triunfar y subir en la vida. Si no haces eso, eres un líder egoísta, pues a un buen líder le importa más la gente que él mismo. Aquellos fuera del reino de Dios quieren creer que ser un líder es más importante que ser un seguidor o un servidor. Es lo que dijeron, siéntanos a uno a tu derecha y a otro a tu izquierda. Y Jesús dijo, tiempo fuera. Ahora, ponen el carruaje frente al caballo. Les mostraré cómo es en realidad. Me encanta lo que la Biblia, el mensaje dice del verso 42 al 43 de Marcos capítulo 10. Lee el mensaje de la Biblia. Dice, Jesús los llamó para aclarar las cosas. Me gusta eso. Debemos aclararlo de una vez por todas. Jesús es el Señor. Jesús es Rey. Jesús es al que servimos. ¿Podemos aclarar eso? ¿Verdad? No es sobre ustedes o yo, es sobre Jesús, ¿verdad? ¿Podemos aclarar eso? Él quiere aclararlo de una vez por todas. ¿Han observado cómo lo impío, nota que dice, el pueblo de Dios es santo? Impío. ¿Qué es ser impío? Todo lo que deja a Dios afuera es impío. No dice que está torcido, solo dice impío. Dios no está ahí. ¿Cierto? Los gobernantes impíos oprimen a sus súbditos. ¿No le encanta a la gente hacer eso? ¿Les encanta decir lo que son? Incluso en la iglesia actual voy a lugares y todos soy obispo, profeta, evangelista, pastor y maestro James Joe. Las personas me preguntan, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo debemos llamarlo? ¿Reverendo? ¿Debemos llamarlo rabí? ¿Cómo debemos llamarlo? Les digo, primero que nada, mi nombre es Randy Morrison. Es el nombre que mi mamá me puso. Y pensamos que el título es todo. Un hombre me dijo, pastor, verá, debe volver y obtener un doctorado, amigo. Un doctorado le abrirá puertas. ¡Muy tarde! He estado en lugares a donde nunca irás en tu vida. Me paro frente a las personas, me pellizco y digo, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? ¿Cómo llegaste ahí? El Espíritu Santo abrió las puertas. Dios puede hacer en 60 segundos las cosas que les tomaría una vida lograr, presentando su tarjeta. Ni siquiera anda por ahí con tarjeta. No pido invitaciones, pero Dios lo hace. ¡Claro que sí! Así es. ¿Por qué? Porque descubrí que es en mi servicio al reino de Dios que abre las puertas. Esa es la verdad. ¿Vamos? Y Jesús dijo aquí, oye, ellos oprimen a sus súbditos. Él dice, cuando la gente tiene algo de poder, qué rápido cambia la gente, qué rápido tienen algo de dinero de más en la bolsa, qué rápido dejan de ir a la iglesia. Están más quebrados que los 10 mandamientos. Van a darles dólares. Alabado Dios, creo que Dios me bendice, lo creo. Y al momento de ser bendecido, firma un contrato de $100 millones, no puedo dar diezmos tan grandes. ¿Pero dabas diezmo cuando tenías 10? ¡Auch!
Olvidamos rápidamente, nos dan un ascenso y olvidamos rápido. Y estás en el trabajo, tú y un tipo del trabajo, él es ascendido, ahora él cree que es mejor que tú. Qué rápido olvidamos de dónde venimos. Qué rápido olvidamos. No debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. No debemos olvidar lo que se siente estar perdido. Porque cuando tienes ese sentimiento, siempre sirves a Jesús. El pastor Paul es uno. Cuando el pastor Paul habla sobre este testimonio, lo oyen compartirlo durante la comunión. Pero háganlo hablar sobre su testimonio y comienza a llorar. ¿Por qué llora? Porque aún significa algo. ¿Sabe lo que es estar perdido? Creo que a veces olvidamos lo que es estar perdido. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué? Porque creemos que somos todo eso. No pueden olvidar que quien los llamó, Jesús los llamó. El verso 43 dice, no será así entre ustedes. Quien quiera ser grande debe volverse. Deber no es una sugerencia. Él nos ordenó ser servidores. Si vamos a estar en el cuerpo de Cristo, si vamos a estar en la iglesia local, debemos encontrar una forma en la que podamos servir a Jesús. Uno de mi consejo, Ron James, él se codea con los grandes. Es el CEO de su propia compañía, trabaja con grandes empresas y grandes comités y ese tipo de cosas. Él es un grande y no lo sabían. Lo ven caminando aquí y nunca sabrían lo que hace, porque él no lo aparenta. La razón de que esté en nuestro consejo es porque recuerdo a una persona decirme un día, ¿sabe quién es Ron James en la iglesia? Dije, no sabía quién era. Pero es parte de una gran empresa, es parte de una gran compañía. Y descubrí las cosas que hace y dije, ¡wow! Pero nunca lo hizo por él. Encontrarán a Ron James en la mañana del domingo llevando a niños al baño aquí en Speak the Word Church, sirviendo. Él se da cuenta que cuando entra por esas puertas se quita todo eso de los negocios y se pone la túnica de servidor, porque está en el reino ahora. Y en el reino no es un gran yo y un pequeño tú. Estamos en esto juntos. ¿Me escucharon? Estamos en esto juntos. Y muchas personas son más atraídas por el estatus de liderazgo que el principio que Jesús enseñó sobre ser servidor. Ya lo dije, gastan dinero para ir a un congreso de liderazgo, pero nunca gastan un centavo en un congreso de seguidores. Jesús nunca quiso que sus seguidores vieran su liderazgo como tener las características clásicas de un líder. Él nunca enseñó habilidades de liderazgo, él habló de la habilidad de servir. Pues creo que Jesús quiere que entendamos que quiere que seamos sus seguidores. Creo que sus seguidores ven el liderazgo desde la perspectiva de un servidor que lidera con el ejemplo. Y es lo que yo trato de hacer, liderar con el ejemplo. Nunca me oirán decir, oye, levanta ese papel de ahí, oye, haz eso. No, me verán haciéndolo. Mi hijo, ustedes saben, desde que yo lo ordené, yo le di una oficina, él se mudó de atrás a una oficina al frente, él se mudó y le di mi linda, la silla de papá ungida por el Espíritu Santo. Él la tiene en su oficina ahora, y me se sentó allí un día y giraba en ella y entré y le dije, ¿qué haces? Pues solo dije, no, ves esas telarañas ahí arriba, deben ser limpiadas. No se trata de sentarte ahí pensando que eres todo eso. No, limpia esta oficina ahora. Deshazte de esa basura. Él me miró y dije, aquí es donde todo comienza, hijo. Aquí es donde todo comienza. Si quieres ser un líder, comienza desde abajo.
¿Ah? Y es lo que hay que entender, que Dios quiere que seamos seguidores. Ser seguidores, y si nos llaman para ser líderes, lo hacemos por ejemplo y no por posición. En Filipenses capítulo 2 en la Biblia Viva, se nos revela que Jesús quiere que seamos seguidores. Es una pregunta, debemos hacer ciertas preguntas. ¿Qué quiere Jesús que sea la iglesia? Nunca quiso que fuera una organización como en la que la convertimos. Quería que fuera un lugar donde los creyentes pudieran usar sus dones como seguidores de Cristo para impactar a la humanidad. Lo que Dios te da es su don para ti. Lo que hagas con él determinará si agradas a Dios. Dios no te dio algo solo para ti. Lo que sea que te dio fue para ayudar a hacer del mundo un mejor planeta. ¿Puedes imaginar si cada humano dejara de ser egocéntrico y egoísta? Vivimos hoy en un mundo y agradezco a Dios por la tecnología, amo la tecnología, tengo todo. La uso para la gloria de Dios. Puedo estar a 35,000 pies en el aire y escribir un sermón. Hace tiempo tenía que cargar una gran concordancia y un viejo diccionario. Solía cargar 4 bolsas cuando salía de viaje. Ahora solo tengo mi mochila, porque tengo mi computadora ahí, y esa computadora tiene toneladas de Biblias, y gracias a Dios por la tecnología. La uso para la gloria de Dios. No solo me siento ante la computadora y veo YouTube. Está ahí, pero... No. Yo estudio la palabra. Si debo llevar a mi madre al doctor o si tengo tiempo, saco mi iPhone y leo algo que tenga la palabra ahí. ¿Por qué? Porque quiero entender más. Ya no estoy satisfecho con cómo estoy con Dios. Necesito más de Dios. Necesito luz en mí. Quiero esta cosa que explote fuera de mí. Quiero que al caminar en la calle las personas digan: amigo, has estado con Jesús. Cuando Jesús caminó entre demonios, dijeron: ¿alguien hace eso cuando caminas? ¡Ay! ¡Oh, por Dios! Y luego preguntas: ¿qué? ¡Ay, veo la gloria de Dios! ¿Por qué? Porque no buscamos eso. Queremos proteger nuestra imagen. Debemos ser un reflejo de Cristo. ¿Por qué creen que les dicen cristianos en Antioquía? ¿Solo porque tienen una buena organización? Los llamaban cristianos iguales a Cristo, porque de un modo pueden ir a la iglesia y las personas serán sanadas, incluso antes de entrar. Queremos que las cosas pasen en la iglesia. No, Dios dice que lo lleves al mundo. ¿Se imaginan si en realidad oramos y dijéramos: Dios, úsame en el trabajo? Mi Dios, no te van a despedir cuando alguien sea sanado. No te van a despedir cuando tengan la sabiduría de Dios y la habilidad de Dios de resolver problemas. Nos estresamos, ¿por qué? Porque sabemos que no buscamos a Jesús, no seguimos su ejemplo. Él dice: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Engánchen conmigo, vamos. Si quieren engancharse, que sea con Jesús. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, pastor? Solo quiero seguir a Jesús. Y no vuelvo atrás. Así es. Y lo que Jesús quiere es que lo sigamos. Filipenses 2, versos 3 al 9, dice: no sean egoístas. La primera cosa es no ser ¿qué? No ser egoístas. Apréndanlo. No sean egoístas. Vamos, deja de hacer todo sobre ti. Como si fuera en serio. No vivan para dar una buena impresión a otros. ¿Cuántas personas tratan de nos vestimos para dar una impresión? Creo que usaré esto. No se ve bien. Pasas 5 horas tratando de elegir la ropa. No, porque no piensas en ti. No estás pensando en ti en el sentido de solo quiero usar una ropa, no quiero andar desnudo y avergonzarme. No. Solo piensas en usar ropa, piensas sobre
dar una impresión. Vamos, amigos, les digo la verdad. Queremos impresionar personas. Lo que vemos, las celebridades tratando de impresionarse entre sí. ¿Qué clase de ropa es esa? Y ellos usan esas grandes palabras. Y sus vidas son un desastre. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Se trata de ellos. Y Jesús dice aquí, no vivas para dar una buena impresión a otros, sé humilde. Sé humilde. No nos gusta eso. La humildad no es buena, hermano. Hay que hacer un nombre para ti en el mundo. Sé humilde. A veces me pregunto por qué Dios no hace ciertas cosas. Y a veces me pregunto si la prueba es para mí. Randy, si Dios responde a tus oraciones al entrar al hospital y caminar por el pasillo, yendo a visitar a uno de tus miembros, y de pronto pasas por la sala de cáncer, y entras ahí y dices, Jesús, y todos salen de sus camas y sacan todas sus cosas corriendo por el pasillo, fui sanado, ¿cómo responderías? Les hago la misma pregunta. Dirían, oh, rayos. No le digan a nadie. No, dices, dame ese teléfono, vamos, tomémonos fotos. Quiero que el mundo sepa lo que Dios hizo. Vamos, sonrían todos. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo? ¿Hace cuánto que tiene ese cáncer? Pero si van a seguir a Jesús, deben decirles, shh, vayan a casa. Porque Jesús siempre fue humilde. Queremos ser reconocidos. Y por eso hacemos lo que hacemos. Dice, debe ser humilde considerando a los demás como superiores. ¿Cuántos hacemos eso? ¿O siempre critican a otras personas? ¿Piensan que ella es linda? No. Porque los juzgas basados en ti. No solo dice, sí, en realidad es hermosa, en realidad es... Oigan, amigos, hay personas guapas en el planeta. Y quieren decir sí a eso. ¿Ah? Y hay unas personas cuyas características... ¿Has conocido a alguien así? Dices, rayos, eres guapo. Hago eso por las personas. Digo, vaya que eres hermoso. O un bebé. Algunas personas te muestran a su bebé y luego presionan ahí. No es lindo, no es lindo, no es lindo, no es lindo, no es lindo. Y tú, bueno, bueno, alabado Dios. No me preguntes si tu bebé es lindo. Déjame decirte si es lindo o no. Es asombroso cómo funcionamos como seres humanos. Porque no pensamos que otros son mejores que nosotros. No nos gusta alabar a otros. Amigo, haces un gran trabajo. Amigo, felicidades. Queremos compararnos. La Biblia dice que si te comparas con los demás, no eres sabio. Eso creará celos. Y yo voy con muchos grandes predicadores que son mejores predicando, mejores autores que yo, y siempre le digo al pastor Paul que él es muy letrado, amigos. ¿Han visto a Paul? Él saca todas esas palabras. Pero no me intimida, al contrario, lo celebro. Y no digo voy a evitar que predique, porque él usa solo muchas palabras inteligentes. No tengo que hacer eso. Sí, él triunfa, yo triunfo. Vamos, es la verdad. Así es como debes ver la vida. Es como jugar un juego de como ver el básquetbol. Y cuando Cleveland ganó, ya saben, hay personas en el equipo que no salieron a la cancha toda la temporada. Pero son parte del equipo. Y yo los veía, nadie se sentó atrás y solo hizo, ajá. No, todos se paraban y todos estaban... Y al momento que ganaron, todos corrieron a la cancha. Incluso el que nunca jugó. Porque él sabía, estoy en el equipo y voy a recibir un anillo. Voy a ponerme un anillo, bebé. Claro que sí. ¿Por qué? Todo es sobre el equipo. Debemos tomar una por el equipo.
Debemos hacerlo por el equipo. Porque cuando avanzo, el equipo avanza. Debemos pensar sobre otros. No solo piensen en sus propias cosas, pero interésense por otros. ¿Cuántos de ustedes se interesan por otros? Cuando tienes una conversación y la haces sobre ti, dices, hago esto y hago aquello y yo. Todo en el yo. Le hago eso a las personas todo el tiempo. Voy a lugares y predicadores me dicen las cosas que hacen. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Ah, sí, amigo. Y hacemos esto aquí y salvamos a 2 personas. Y además yo acabo de volver de la Ciudad de México. Y en una hora tuve más de 4,000 personas yendo, viniendo y hablándome. Y solo comparto esto para que vean. Yo no presumo sobre eso. No les dije... me sentí humilde. Dije, wow. Dios mío, eres asombroso. Y lo hice sobre ellos. Díganme, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? Cuando veo personas menos afortunadas o le doy a un indigente $5 o $10, no les estoy dando $1. Solo quiero dejarles un impacto. ¿Ah? Y les digo, es dinero de Jesús el que te di. Solo quiero que sepan. Y así piensen sobre Cristo. Pero siempre les pregunto, ¿cuál es su historia? Y no hace mucho me movió un tipo que tenía un letrero que decía, ayude al pobre, y le di $10 y dije, ¿cuál es tu historia, amigo? ¿Cuál es tu historia? Y dijo, bueno, no puedo trabajar. Y dije, ¿por qué no puedes? Dijo, porque mi cerebro es un desastre. Dije, ¿por qué es ese desastre? Y dijo, bueno, usé muchas drogas y alcohol. Y terminé así. Su historia. Tomó el camino incorrecto en la vida y vive con las consecuencias. No lo condené. Pero fue la decisión que tomó lo que causó que esté ahí. Todos tienen una historia de por qué terminaron donde están. Necesitamos poner interés en las personas, descubrir qué pasó. ¿Qué pasó? Conduciendo en la Ciudad de México, y Pablo me llevaba por ahí. Pablo es un tipo lindo, amigos. Yo lo amo. Y él siempre tiene algo en su auto. Si no tiene pesos para darles... Una viejita ahí venía con una taza muy sucia y le dije, oiga, no tengo dinero, tampoco tengo pesos. Y Pablo buscaba por todo su auto y encontró una barrita. Barrita dulce. Y se la dio y ella dijo, gracias. Al menos obtuvo algo para comer. Pero tú subes tu ventanilla y Jesús nunca hizo eso. Siempre se preocupaba por las personas. Cómo poder cubrir sus necesidades. Y por eso Él no quiere que nos interesemos solo en nuestras cosas, sino interesados en otros y lo que hacen. Tu actitud debe ser la amabilidad mostrada por Jesús. Nuestra actitud debe ser la que Jesús reflejó. Por algo era Dios. Y lo aclaramos. ¿Es todo Dios, todo hombre? Dios manifiesto en la carne, ¿cierto? Pero nunca funcionó como Dios. Él funcionó como el ungido de Dios. Funcionó basado en los principios del reino. Él nunca se impuso. Nunca le dijo a las personas, ¿saben quién soy? Incluso la mujer en el pozo no sabía quién era. Él dijo, ¿si te digo? Él no dijo eso. Porque en realidad no lo hizo sobre él. Lo hizo sobre cubrir necesidades. Conocer a las personas en el punto de su necesidad es lo que Jesús nos ordenó hacer. Así que debemos tener la misma actitud. Tu actitud determina tu altitud. Lo que fue mostrado en Jesucristo. Aunque era Dios, no demandó ni reclamó a su derecha como Dios. Lo diré así, Él no caminó por ahí sintiéndose como, pues tengo derecho aquí. Hay silencio en este lugar hoy. Dejó a un lado su gran poder y gloria, disfrazando, me gusta eso. Jesús siempre disfrazaba las cosas. Porque no quería que las personas lo siguieran porque era un líder. Él quería que lo siguieran porque él era un servidor. Sigamos al servidor. Sigamos la actitud del servidor.
Servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, preocuparnos unos por otros. No veas una necesidad y le digas a alguien, no, tú cubres esa necesidad. Creo que cuando Dios comparte una necesidad es porque Él quiere que la cubras. ¿Verdad? Y fue humilde más allá, tan lejos, que en realidad sufrió una muerte criminal en la cruz. Y fue debido a esto que Dios fue resucitado. ¿Debido a qué? Por la humildad, porque Él tenía interés en los demás. Dios lo ascendió, no porque fuera un líder, no porque tenía habilidades de liderazgo. Dios lo ascendió porque era un servidor. Él sirvió a las personas. Y ya dije, voy a lugares y me pellizco. ¿Cómo llegué aquí? Debido al servicio. Mateo capítulo 4. Al leer el capítulo 4, sabes que Jesús fue tentado después de tener la validación de que Él era el Hijo de Dios. No es que Él no lo supiera, pero a Dios le gusta validar las cosas, le gusta hacerte saber quién eres. El Espíritu de Dios le dijo que Dios estaba complacido y la Biblia dice cómo dejó el bautismo en agua y fue el comienzo de sus 3 años y medio de ministerio de impacto. Jesús hizo más en 3 años y medio de lo que la iglesia hará en toda su vida. El éxito que Jesús tuvo es porque Él entendió su propósito. Él entendió la razón del por qué vino. Debemos entender la razón del por qué tenemos iglesia. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos levantamos el domingo en la mañana y vamos a lugares que decimos son la casa de Dios? ¿Cuál es la verdadera razón? Bueno, quiero seguir el modelo de Jesús. Dice en el verso 17, desde ese momento, después del bautismo, Jesús comenzó a predicar. Y dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¡Qué presentación! Las primeras palabras de la boca de Jesús. Arrepiéntete, cambia tu mente. Cambia tu visión de Dios. Porque todos tenemos una mentalidad de cómo debería funcionar el mundo. Puedo preguntar, ¿esta tierra, los sistemas de esta tierra están fuera de la voluntad de Dios? Lo que experimentamos como seres humanos no es la voluntad de Dios. Jesús demuestra esa voluntad. Él dijo, vine del cielo no a hacer mi voluntad, sino la de quien me ha enviado. ¿Y qué envió a hacer a Jesús? Es lo que debemos buscar. Y podemos ver aquí, Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Recuerda, hay una diferencia entre el reino de Dios, el cual es la ley, y el reino de Dios. El reino de los cielos tiene que ver con la influencia de Dios. Y Jesús vino a influenciar a la tierra. ¿Están de acuerdo? Él vino a influenciar a la tierra y Él dijo, el reino del cielo está cerca. Y Jesús, caminando por el mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, lanzando una red al mar, ya que eran pescadores, tenían una profesión. Ellos hacían lo que creían que debían hacer. Esa era su preferencia, de lo que he hablado muchas veces. Hay una diferencia entre una preferencia y el propósito de Dios. Hacían lo que todos debemos hacer. Nos dicen de ir a la escuela, educarnos, luego obtener un trabajo. Yo creo que es lo más tonto que escucharás. Es ir a la escuela por educación y poner un negocio. ¿Les gusta eso? Eso es bueno. Si lo hiciéramos, estaríamos mejor. Pero el miedo nos detiene. Pero ellos tenían un negocio de pesca. Llevaban el pescado al mercado y esa era su profesión. Y Jesús se acercó a ellos y oigan lo que dice aquí. Y Él les dijo, ¿cuáles son las palabras siguientes? Vamos, abran sus Biblias, búsquenlo en su Biblia, ¿quieren? ¿Qué les dijo?
Yo se los voy a decir. Síganme, vamos, síganme. ¿Sigan a quién? A Él. Y los haré... Ellos fueron creados para hacer ciertas cosas, y Él dice, síganme y los haré. Lo diré así, cambiaré el paradigma. Voy a cambiarlos. Los haré pescadores de hombres. Y enseguida dejaron sus redes y los siguieron. Si van a seguir a Jesús, hay ciertas cosas que deben dejar. Más adelante de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en un barco con Zebedeo, su padre, remendando sus redes, y él los llamó. Note que Jesús, ¿quién hizo el llamado? Jesús los llamó. Ellos no eligieron a Jesús, ellos hacían lo suyo. Jesús los llamó. No elegimos a Dios, Él nos eligió. Y si Dios nos elige, no podemos hacerlo sobre nosotros. Bien dicho, Randy. Y aquí dice cómo es que Él los llamó. Dejaron sus redes y los siguieron. Y desde ahí Él vio a dos hermanos, hijos de Zebedeo, y su hermano en un barco. Su padre remendaba sus redes, Él los llamó y ellos enseguida... ¿Cuándo? Ellos no dijeron, bueno, déjame primero amarro unas puntas sueltas. Lo diré así, si tienes algo... otra cosa que hacer, Él dice, no nos enfocaremos en eso ahora. Y Dios busca obediencia instantánea. Cuando le dicen a Dios, déjame hacer primero esto, entonces dice, oye, no calificas. Y lo que debemos aprender a hacer, cuando estamos dispuestos a dejar lo que estamos haciendo y seguir a Dios, estamos calificados para ser seguidores. Y es lo que ellos estaban dispuestos a hacer, dejar sus redes y seguir a Jesús. El verso 23 dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando, y ellos lo seguían, y Él enseñaba. Ellos seguían al Maestro. Enseñaba en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino, predicando el Evangelio del Reino, predicando el Evangelio del Reino. Jesús predicó el Evangelio del Reino. Jesús nunca predicó de Él. El reino del cielo es así. El reino del cielo es así. El reino del cielo es como un hombre que va a un país lejano y deja sus bienes a sus sirvientes, y a uno le da 5, a otro le da 2, y a otro le da 1, de acuerdo a sus habilidades. El reino. Y pensamos, en el reino todos son iguales. No. En el reino Dios les da de acuerdo a sus habilidades. Lo diré así, lo que puedan manejar. Y dice que predicaba el Evangelio del Reino, y no solo eso, sanando toda enfermedad y dolencias entre la gente. ¿Qué hizo Jesús cuando predicaba? Él sanó toda enfermedad entre la gente, y su fama se extendió por toda a través de Siria, y le llevaban todas las personas enfermas que padecían diversas enfermedades y tormentos, y aquellos que eran poseídos con demonios. Hasta los demonios iban a la iglesia. ¿Cierto? y a los que eran lunáticos y a los que tenían epilepsia y todo tipo de cosas y personas estaban a su alrededor. ¿Y sabes qué nos dice? Estoy aquí para cuidar a los enfermos. La iglesia debe ser un hospital y no un asilo para santos. La iglesia no debe ser un club nocturno y lo llamamos esta comunidad y comunidad esa. No. La clase de personas que necesitamos en la iglesia son personas quebrantadas. Yo califico. ¿Ustedes? Así es. Y Él los sanó a todos. Yo amo a mi Jesús. ¿Ustedes no? Ellos lo siguieron. Y nota, cuando Jesús llamó, los siguieron. Aquellos que fueron con Jesús, los siguieron. Los siguieron de diferentes partes de la comunidad de Galilea, de la Decápolis y de Jerusalén, y de Judea y más allá de Jordán.
Todos vinimos aquí porque seguimos a Jesús. No están aquí por sus amigos. Están aquí debido a Jesús. Quiero preguntar, ¿por qué están aquí? Piénsenlo, ¿por qué están aquí? Y es mejor que digan debido a Jesús. Bueno, mi esposo me trajo, mi esposa en realidad no quería venir, pero mi esposa, no, estamos aquí por Jesús. Y quiero que notes estas palabras. Él dijo, síganme. Ellos lo siguieron. Como 4 veces lees a Jesús diciendo, síganme. Y nota que Jesús nunca llamó personas que se sentaban en su hacer nada sin hacer nada. Cada persona que Jesús llamó estaba ocupada. Estaban ocupados haciendo algo. Es la clase de gente que le gusta a Dios. Le gusta gente que se ocupa, que se compromete. No siendo espectadores. Y él dice, síganme. Jesús hacía lo mismo que hacemos cuando éramos niños. Lo llamamos, sigue al líder. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos de los mayores lo recuerdan? Los jóvenes no saben nada. ¿Recuerdan, sigue al líder? ¿Cierto? Lo que la persona haga, lo hacen. Eso es seguir al líder. ¿Quién es el líder de la iglesia? Debemos hacer lo que él hizo. Él sanó al enfermo, expulsó demonios. Vamos, es verdad, cubre las necesidades de la gente. Y si somos seguidores de Jesucristo, ¿por qué no hacemos eso? Hemos secuestrado la iglesia de Dios. Él dijo sobre la revelación de quién soy, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oh, yo quiero ir a esa iglesia, quiero unirme a ella. Quiero unirme a la iglesia donde las personas no están ahí solo como esperando. Quiero estar en una iglesia donde la gente diga, oye, tenemos cosas que hacer, amigo. Hay muchas personas perdidas en esta ciudad, debemos salvarlas. Bien. Y al leer esto, Jesús supo que la mejor forma de crear un movimiento era crear seguidores y continuamente mostrar a otros cómo seguirlo. Cualquier movimiento comienza con seguidores. Los movimientos no empiezan con líderes, empiezan con seguidores. Bien dicho, Randy. Hablamos de seguidores del reino. Él predicó el reino de Dios. El reino de Dios, las reglas de Dios, el reino de Dios. Y si estás en el reino, no eres el rey, eres un súbdito del rey. En un reino solo hay un regidor. No son demócratas o republicanos. No. Y en el reino es sobre el rey. El rey rige. Lo que el rey dice se hace. Y el rey Jesús dice, síganme. ¿Y qué debemos hacer como creyentes? Seguir a Jesús. Lo que él hizo, debemos hacer. La pregunta que yo hago es, ¿a dónde fueron todos los seguidores de Cristo? Porque Jesús comenzó con seguidores. La primera presentación de Jesucristo, después del bautismo, él caminaba, vio a 2 hombres, y las primeras palabras que Pedro y Juan oyeron, las primeras palabras que oyeron de Jesús, no fueron, soy Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvarlos. No, dijo, síganme. Eso estaba en el llamado fue, síganme. ¿A dónde fueron los seguidores de Cristo? ¿No oímos eso? ¿No ven un letrero o un comercial? Pronto, en tu iglesia local, congreso de seguidores. Seguidores y tienen liderazgo, tienen seguidores. ¿No ven eso?
Solo ven muy pronto congreso de liderazgo. Pero nunca oyen de un congreso de seguidores. Y eso tenía Jesús. Él no tenía un congreso de liderazgo. Tenía conferencias de seguidores. Síganme. La escritura base que compartimos la semana pasada es Marcos 10. Describe la disputa que los discípulos de Jesús tuvieron con Santiago y Juan y los otros discípulos sobre... Ellos discutían y se menospreciaban, y Santiago y Juan y el resto de ellos tenían una idea yo le voy a hacer a Jesús esta petición. Oye, Jesús, ¿puedes hacerme el líder? Déjame estar a tu derecha y Juan a tu izquierda. Queremos habilidades de liderazgo. Es lo que ellos... Luego fueron y hablaron sobre quién era mejor. Creo que soy mejor que tú. Oye, Mateo, tú recolectas impuestos, yo soy pescador, yo sé más sobre esto que... Mateo dijo, oye, yo fui a la escuela de contadores, yo sé cómo hacer números. Soy parte del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y ellos disputaban entre ellos, compitiendo entre ellos. Y Jesús vio eso. Y lean lo que Jesús hizo. Jesús no concordó con su concepto de cómo debería ser el reino. ¿Siguen aquí? Jesús tuvo que enseñarles lo que significa ser una persona importante en el reino de Dios. ¿Quién es una persona importante en el reino de Dios? ¿Es aquel que lidera? Aquel que sabe seguir es el más importante. En las Escrituras, el patrón de Dios es que una persona primero debe ser servidor antes de que Dios lo promueva a ser un líder. Y si son fieles en las pequeñas cosas, serán regidores de muchas cosas. No pueden regir sobre muchas cosas si no son fieles en lo pequeño. Queremos empezar desde arriba. Pero he descubierto en mi corto tiempo en el planeta que la única persona que comienza arriba es un enterrador y va hacia abajo. ¿Cierto? Y es lo que hacemos. Vamos y solicitamos un trabajo. ¿Cuál es la posición? ¿Cuánto tardaré en ascender de posición? Es la mentalidad de la cultura. Ser un líder tiene más prestigio siendo líder. Tienen más respeto cuando son líderes. Entre ustedes, aquel que se compara entre sí, la Biblia dice no es listo. Es tonto tratar de compararse con otro. Te garantizo que en la vida hay alguien más listo que tú. Recuerda, la Biblia es un libro sobre seguidores, escrito por seguidores y para seguidores. En el Génesis, Moisés escribió el Pentateuco, pero él era un seguidor. Isaías, seguidor. Jeremías, seguidor. Nahum, nunca llamen a un hijo así. Seguidor. Cada uno de ellos seguía a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, no llamó a Abraham para ser líder. Dios lo llamó para ser un seguidor. ¿Siguen aquí? Lean esto. José, Dios tenía un plan para su vida. Dios usaría a José para salvar a Israel. Él vio toda la imagen. Pero el trabajo de José era seguir las instrucciones que Dios le dio, no liderar. Y él fue con la corriente. Él pensó, tuve un sueño. Dios va a usarme. Él presumió a sus hermanos. Y Dios dijo, aún no estás listo, aún no has madurado suficiente, necesitas más cocimiento. Métete de nuevo al horno porque eres muy orgulloso. Chicos, oigan, tuve un sueño y ustedes se inclinarán ante mí. Y Dios dice, Sus hermanos se molestaron y lo lanzaron a un pozo.
No llegarás al palacio hasta que llegues al pozo. Vendido a Egipto como esclavo y aprendió a servir a Potifar. La Biblia dice que el Señor estuvo con él, no cuando se volvió el primer ministro. El Señor estuvo con él cuando tallaba pisos. Vamos, es verdad. Tal vez no estés en la gran oficina en tu trabajo, tal vez estés ahí como empleado, pero bendito Dios, haz tu mejor trabajo, claro que sí. Porque Dios te busca. Te entrenas para reinar. Luego está Moisés. Moisés, él trató de poner el carro delante del caballo, porque cuando el faraón decidió destruir a los primogénitos, especialmente a los niños israelitas, su madre lo escondió, porque vio algo en él, y lo puso en una canasta, flotó río abajo en el río Nilo, donde la hija del faraón lo sacó de la canasta y lo llevó a la casa real y ahí lo crió como un príncipe. Él nunca se ensució las manos. Tenía una actitud al caminar por ahí, puedo hacer lo que quiero. Asesinó a un hombre, cree que ayuda a Dios. Dios dijo, lo siento, vuelve a la escuela, 40 años, en el desierto, levantando el estiércol. Príncipe. Pero era un sirviente. Dios te hará volver a la actitud servicial. ¿Están oyéndome? Luego está David. Él antes de ser rey de Israel, él aprendió a servir. Servía a las ovejas de su padre. Ahí está el profeta de Dios. Samuel vino porque Saúl se equivocó y Dios dice, y esa es la razón por la que no les di un rey. ¿Ven lo que pasa? Les di un líder y ¿qué pasó? Déjame liderar. No te queremos, Dios. Queremos al igual que otros paganos, tener un rey. Déjalo ser rey. Dios dijo, bien, les cobrará impuestos y los va a molestar. Y es lo que hizo. Dios dice, bien, de acuerdo. Les mostraré cómo hacerlo. Y encontró al chico David. Porque cuando el profeta fue a la casa de Isaí y este trajo a sus 7 hijos y los presentó ante Samuel, este dijo, el hombre ve la apariencia externa. ¿Y qué tenemos fuera de nosotros? El diploma. Nos gusta que nos digan doctor tal y tal, profeta, evangelista, pastor, maestro, arzobispo, tal y tal. Y no nos llamamos servidores. No verán a alguien decir, hola, mi nombre es servidor Randy Morrison. Nunca oirán eso. Por eso Dios tiene problemas. Porque ponemos el carro frente al caballo. David fue ungido para ser rey. El hombre de Dios profesó que él sería rey. Pero él no se volvió rey justo ahí. Él no dijo, oye, Saúl, yo sigo. No, su papá dijo, pues vuelve y cuida las ovejas. Tuvo que volver ahí y cuidar a las ovejas, sus grandes hazañas. Matar a un león y a un oso. Su tiempo ya vendría. Pero él tuvo que ser fiel con las pequeñas cosas. ¿De acuerdo? Él tuvo que ser fiel con las pequeñas cosas. Tenía un destino de grandeza, pero primero tuvo que ser un servidor. En el Nuevo Testamento, aunque Pablo tuvo posición de apóstol, él tenía actitud de servidor, un corazón servicial. Romanos 1, verso 1, lean esto, oigan esto. Así es como Pablo se dirigió a la iglesia. Pablo, un sirviente de Jesucristo. Él no era Pablo, un sirviente de la primera iglesia de Roma. Cuando haces algo, el reino de Dios, lo haces. Lo que hicieron por ellos, hasta el menor de ellos, mis hermanos, lo hicieron por mí. Cuando ayudas a alguien, cuando amas a alguien, es como Jesús los amara a través de ti. Encontramos los días finales de Jesucristo después de la terrible crucifixión. Los discípulos decidieron volver al negocio de la pesca. Pedro dijo, volveré a pescar. Porque fue cuando estaban muy decepcionados porque Jesús ya no estaba entre ellos.
Fue enterrado en la tumba, pero se olvidaron que dijo que resucitaría en 3 días. Y si Jesús me dice que estará ahí en 3 días, viviré en expectativa. Me sentaría por ahí hasta que llegue. Pero su incredulidad los hizo que se retiraran a lo que conocían, su profesión. Y cuando Jesús resucitó de la muerte, algunas de las mujeres fueron ese día solo a ver lo que pasaba y, como saben, la piedra del frente del monte de la tumba estaba movida. Los soldados estaban ahí protegiéndola, pero Jesús, por el poder de Dios, me encanta lo que dicen las Escrituras, y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de la muerte vive en ustedes, dará vida a su cuerpo mortal. Así es. No debemos envejecer, debemos acelerarnos, claro que sí. ¿Alguien fue sacudido? Sí. ¿Alguna vez pusieron su mano en un tomacorriente? ¿Cuántos han sido electrocutados antes? Eso te hace algo, ¿no es así? El corazón hace tutum, tutum. Yo digo así. La vida dice, oye, aún estoy aquí. Cuando el poder de Dios entra en nosotros, nos hace algo. Así es, ¿verdad? Pero Jesús fue resucitado de la muerte y habló con algunas mujeres y les dijo, vayan y díganle a los discípulos que vayan a Galilea, los veré allá. Se apareció un par de veces, se apareció a 500 personas a la vez. Así que hubo apariciones en diferentes puntos, pero los discípulos no tuvieron una experiencia. Cuando las mujeres vinieron y les dijeron, no lo creyeron. La Biblia dice, sus corazones se endurecieron debido a la decepción de que Jesús no construía el reino que ellos creyeron que haría. No notaron que el reino de Dios está dentro de nosotros. Dios no hace primero la obra externa, Él obra internamente. Y Dios trabaja de adentro hacia afuera. Es la diferencia entre la relación con Dios y la religión. La religión tratará de que use cierta ropa o haga ciertas cosas y, como Jesús dijo, llenos de huesos muertos. Pero cuando Cristo entra, la transformación se presenta. Lo que me encanta de la resurrección es que Dios ya no estaba fuera de nosotros o entre nosotros. Cuando el velo en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo, Dios salió y dijo, voy a entrar al corazón del hombre. Y Jesús resucitó de la muerte, dijo a sus discípulos que lo esperaran en Galilea, y ellos se reunieron todos y Él apareció ante ellos, pero unos dudaron y Él tuvo que reprenderlos por su incredulidad. Lo diré así, ¿no entendieron? ¿No creyeron lo que dije? Y es asombroso, de ser yo los despedía a todos. ¿Ah? Yo no los usaría, incrédulos cobardes. Quiero personas dispuestas a arriesgar algo. Pero gracias a Dios por la misericordia y la gracia de Dios. Gracias a Dios que nos usará a pesar de todo. Así es. Y, a decir verdad, todo lo que tiene somos nosotros. ¿No es triste? Ay, Señor Jesús. Y por eso necesitamos el poder de Dios en la vida, ¿verdad? Y las últimas instrucciones, recuerden, cuando Pedro tuvo una revelación sobre Cristo, quién era el Hijo de Dios, Jesús le dijo, sobre esta revelación de quién soy, yo voy a edificar mi iglesia, eclesía, que significa llamaré a mi pueblo hacia mí, ¿verdad? Y la iglesia no es cemento, edificio y ladrillos. Necesitamos el edificio para protegernos del clima que hay afuera. ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿A cuántos les gusta ir a la iglesia afuera, 25 grados bajo cero? ¿Parados en una colina? No durarían mucho. No se concentrarían en el mensaje. Estarían diciendo, silencio, predicador, quiero irme a casa, hace frío, ¿verdad? Y tenemos eso, y para mantener el calor dentro y el frío afuera, o el calor afuera y el frío adentro en tiempo de verano, mantener los mosquitos afuera. Por eso tenemos el edificio para protegerlos de los elementos. Pero nosotros somos la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia. Y edificaré mi iglesia sobre la revelación de quién soy. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es lo que Jesús dijo. Así, al ver la iglesia, no es una organización, ¿correcto? Sino es un organismo vivo, respirando, se multiplica, crece. El Señor agrega a la iglesia, tal como debe ser salvado. No se unen
sino que nacen. Deben nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y Jesús aquí tuvo un plan para hacer esto global. Era solo Jerusalén con los 11 tipos. Él dijo, quiero que esto se multiplique. Dios cree en la multiplicación. Por eso es que cuando el hombre vino con un talento en Mateo 25 y dijo, Señor, aquí está lo que es tuyo, Él lo reprendió. Él dijo, por lo menos lo hubieras puesto en el banco a que diera algo de intereses. Al que tomó 5 y lo multiplicó, Dios lo celebró. Dios celebra el progreso. Dios celebra el crecimiento. Claro que sí. Este evangelio es para todos. Y aquí Jesús en Mateo 28, verso 18, y Jesús vino y les habló a los 11 que quedaban. Recuerden que Judas traicionó a Cristo y, debido a su conciencia culpable, cometió suicidio. Diciendo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y la tierra. Todo el poder me ha sido otorgado. Y el poder se le otorgó a Jesús. Él tiene el poder de recuperar lo que el enemigo le robó al hombre en Génesis. 3 capítulo dice que Satanás nos robó la autoridad y dominio, pero Jesús lo recuperó. Él dice, tengo la llave. Claro que sí, de la muerte y la tumba. Y aquí él dice, tengo el poder, y luego dice, por lo tanto, como tengo el poder, pueden ir. Por lo tanto, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo diré así, permitan que se llenen de mí. Luego él dice, enséñenles a obedecer todas las cosas y a testificar todo lo que yo les mando. ¿Saben qué nos mandó a hacer Jesús? Él nos mandó a ir y enseñar, proclamar, declarar a las naciones, permitirles entender que ahora son aceptados por lo que Jesucristo hizo, que hay un lugar para ellos a la mesa. Jesús murió por los pecados del mundo, pues Dios amó tanto al mundo, no dice solo miembros de la iglesia. Y hemos convertido la iglesia en una guardería para santos. Ir a la iglesia y envejecer en la iglesia y luego morir. La iglesia debe ser un hospital para pecadores. Personas quebrantadas deben venir a la iglesia y recibir lo que no pueden en otro lado. Y él dice, enséñenles a obedecer las cosas que les he mandado y sepan que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es un hecho, Él está aquí. Puedo decirles que Jesús está aquí en forma del Espíritu Santo, gloria a Dios. Así es. Él camina entre nosotros, Él habla, no están solos, están pegados a Dios. Él vive en ustedes. Él dice, salgan de entre ellos y apártense. Él dice, y yo los recibiré, pues yo hice eso. Él está en mí, está en ti. Tenemos que estar conscientes de Dios. Estamos conscientes de todo menos de Dios. Pero Jesús quiere que la humanidad sepa que Dios no solo está con nosotros, Dios no solo está para nosotros, sino Él está en nosotros. Eso es el Evangelio. Buenas noticias. ¿Qué quería Jesús? Quería comenzar en realidad un movimiento. El más grande éxito de la vida de Jesús, además de su muerte y resurrección, fue crear un movimiento de seguidores. Vayan y enséñenles a seguir. Quería crear un movimiento de seguidores fortalecidos para tomar su misión de servir compasivamente a otros. Jesús nos pasó o nos dio la estafeta en relevos. El que comienza corriendo su tramo, luego se lo pasa al siguiente y desaparece. Y ese segundo se lo da al tercero y el tercero al cuarto. Bueno, cuando estás adelante, gloria a Dios, nadie puede atraparte. El mundo no debe pasar a la iglesia.
La iglesia debe estar siempre adelante de todo lo que pasa en la sociedad. Pero de algún modo soltamos la estafeta y convertimos a la iglesia en algo más excepto lo que debe ser. Debemos fortalecer personas. Es lo que Jesús hizo, ¿verdad? El movimiento de fortalecer gente. Ahora, estamos explorando el tema líderes que sirven. Y la pregunta que hacemos es, ¿a dónde se fueron los seguidores de Cristo? ¿A dónde se fueron los seguidores de Cristo? Recuerda, la Biblia es un libro sobre seguidores, escrito por seguidores y para seguidores. Cada personaje bíblico del que lees, no era un líder. Todos eran seguidores. Cuando Dios llamó a Abraham, no llamó a Abraham a liderar, lo llamó para seguirlo. Él dice, yo te haré lo mismo que le dijo a sus discípulos. Vengan, síganme y los haré. Dios está en el negocio de hacer. Es cierto, Dios quiere hacernos lo que debemos ser. Es lo que Dios hace. Está en el negocio de hacer, en el negocio de la reconstrucción. El negocio de volver a unir es el negocio en el que Dios está. Y es sobre seguidores. Debemos seguir, como Pablo dice, síganme como yo sigo a Cristo. Jesús quiere que los seguidores del reino sean prioridad. El liderazgo sabemos que es una función, mientras ser servidor se conecte a nuestra relación con otros. ¿Entendieron? Y buscamos el liderazgo, que es una función, pero Dios nos llama a servir, lo cual es la relación que tenemos con otros. Porque muchas veces cuando tratas de ser un líder, en realidad no tienes el corazón de esos a los que estás liderando. Hay un programa que, bueno, yo solía ver, se llama Jefe Encubierto. Es un buen programa. Lo que hace es que el CEO de la compañía decide disfrazarse e ir a trabajar entre las personas y todos se asombran por lo duro que es el trabajo. Lo sucio que a veces era el trabajo. Uno tuvo que ir y limpiar un lugar sucio y asqueroso y estaba ahí abajo y él hacía uy y veía a otras personas trabajando lejos y pasándola bien. No podía identificarse. Dios no quiere que seas un líder que no se identifica. Por eso Jesús dijo, bajé del cielo. Él dejó a un lado su túnica real y bajó y sirvió a la humanidad. Se volvió como uno de nosotros. ¿Por qué creen que tenía compasión? No pueden tener compasión si nunca caminaron por ese lugar. Y en Juan, capítulo 13, del verso 13 al verso 17, Jesús provee un modelo. ¿Cuántos saben que Jesús está en el negocio de modelar? Sí, Él modeló lo que debemos usar. Y cuando tienen en Italia, las modelos caminan en la pasarela, muestran los últimos estilos que vendrán. ¿Cierto? Pero la modelo es la única persona que puede usar eso. Lo que Jesús modeló lo podemos usar. Es unitalla, gloria a Dios, así es. Eso es el Dios que servimos. Y Él modeló el servicio. Él no modeló el liderazgo. Voy a esperar a que dejen de decir amén. Porque como dije, el liderazgo es una función. Pablo escribió a los romanos, él dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y él pone su ser antes de hacer. Y él dice, soy servidor del Señor y Salvador Jesucristo, llamado a ser apóstol. Nos gusta voltearlo.
Porque buscamos encontrar significado en lo que hacemos en vez de lo que somos. Siempre serás tú, pero no siempre harás lo que haces. Pueden despedirte de lo que haces, pero seguirás siendo quien eres. No pueden quitarte la identidad. Cuando paso por esa puerta me despiden, mi identidad se va conmigo. Eres el tonto. Qué bien estoy predicando este día. Debemos enfocarnos en quién somos como hijos de Dios, para que fuimos llamados. Nos llamó para servir. Y aquí Jesús modeló la actitud de un líder servidor para sus discípulos y para otros futuros seguidores. No solo fue para los discípulos, los entrenaba para reinar. Debían tomar lo que aprendieron de Cristo. Recuerden, enseñen a obedecer las cosas que yo les mandé. Y si vieron a Jesús servir, ellos deben servir. Luego deben enseñar a los nuevos creyentes cómo servir. Y por cierto, no dijo conviertan gente, dijo hagan discípulos. Enséñenles. Y lean lo que Jesús hizo después de lavar los pies a los discípulos. Pedro no quería que lavara sus pies. Y Jesús dijo, si no lavo tus pies, no tienes parte conmigo. Y aquí en el verso 13 dice, me llaman maestro y señor, y dicen bien, pues lo soy. Y si soy todo eso, y si yo, su señor y maestro, lavo sus pies, los serví, ustedes también, todos ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y lo que Jesús hizo por nosotros y para nosotros, debemos hacerlo por y para otros. ¿Estamos de acuerdo? Así fue. Y él dice, deben hacerlo. Pues yo les di, ¿qué? Un ejemplo de lo que deben hacer como yo hice. Aún tengo $100 para cualquiera que me muestre dónde dice Jesús, te haré un líder. Aún no hay voluntarios. Guardo mi dinero en el bolsillo. No se trata de eso. No es sobre la función. Es sobre la actitud de servir. Por eso estamos en el reino de Dios. No es por posición porque él reprendió a los discípulos. Recuerden, cuando él dijo, Señor, hazme estar a tu derecha y otro a tu izquierda. Copiaban al mundo. Y él dijo, no debe ser así entre ustedes. Y puede ser así afuera. Pueden luchar por una posición. Pueden subir la escalera corporativa para tener la oficina grande. Pero cuando entren en el reino, deben hacer lo que un excavador hace. Tal vez comienzas en la cima, pero vas a bajar. La única persona que comienza arriba en la vida es el que cava tumbas. Y él baja. Así es. Y Dios trabaja de abajo hacia arriba. ¿Están oyéndome? Y aquí, él dice, yo les he dado el ejemplo de lo que deben hacer. ¿Han leído los ejemplos que Jesús dio en la Biblia? Cada ejemplo fue un... voy a ir para allá. Voy a ir para acá. Una vez un centurión vino, un hombre poderoso del ejército romano vino a Jesús y quería que Jesús ministrara a uno de sus sirvientes. Y Jesús dijo, voy a ir. Y él dijo, uy, no necesitas hacer eso. Porque soy un hombre bajo autoridad. Aunque tenía autoridad, estaba bajo la autoridad. Y yo pensaba sobre eso esta semana, sobre el liderazgo. El liderazgo. Bien, líder significa la cabeza, el que está conduciendo la visión. Bien, mi cabeza me lidera. Mi cabeza lidera a este cuerpo de 1,93 metros y 93 kilos. Mis manos no pueden hacer nada sin mi cabeza. Aunque mis manos tienen una posición en mi cuerpo, mis manos no son el líder. Mis pies me llevan a lugares, pero mis pies no son el líder. Porque mis pies no pueden hacer nada sin mi cabeza. Quiten mi cabeza y vean qué pasa. Cuando yo era niño solía matar gallinas para cenar.
frescas de la tierra. Vivíamos de la tierra, sí. Criábamos pollos y luego cortábamos su cabeza. Era una visión. La lanzaban en una cubeta de 2,5 kilos, la ponían ahí, sacaban la cabeza y ¡bam!, la cortábamos. Y esa cosa pateaba y algunas se salían de la cubeta y trataban de correr. ¡Sin cabeza! Así es la humanidad. Porque no seguimos a Jesús. Seguimos la última tendencia. ¿Qué sucede allá? Otros hacen algo y queremos copiar a otros. Actuar como los demás. Jesús nunca copió a nadie. Él marcó la tendencia para que la siguiera el mundo. Los creyentes deben marcar la tendencia. El mundo debería seguirnos. Ay, voy a esperar a que dejen de decir amén. Y Él nos dio un ejemplo. Ciertamente les aseguro, verso 16, el siervo no es mayor que su señor. ¿Podemos decirlo de nuevo? El siervo no es mayor que su señor, y ni el enviado mayor que el que le envió. ¿Quién nos envió? Jesús. ¿Ir a dónde? Al mundo. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Él no dijo, hagan líderes. Lee esto en el verso 17. Si sabes estas cosas, ese es el problema, no sabemos. Creemos que es una organización. Cuando Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. ¿Dónde está la bendición? En el servir. Ahí Dios dice que está la bendición. Y ya que Jesús demostró una vida de liderazgo servicial para nosotros, ciertamente no debe haber otro patrón o modelo para que sigamos. Si Jesús demostró que Él dijo, les dejé un ejemplo, si Él es el líder, solo tenemos un ejemplo. Y la Biblia dice, siguiendo a quién, Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, ¿verdad? Aunque caminamos con Dios, seguimos a Dios, pero seguimos su ejemplo. Cuando éramos niños, solíamos hacer eso, seguir al líder, al que iba enfrente. Lo que hacía, si levantaba la mano izquierda, la levantábamos, levantaban la derecha, la levantábamos, movían las piernas, lo que hacían, lo hacíamos. Bueno, si seguimos a Jesús, debemos hacer lo que hizo. Cuando vio necesidad, la cubrió. Cuando vio heridas, la sanó. Donde vio caos, creó orden. Y si la iglesia hace su trabajo, no necesitamos ayuda del gobierno. ¡Ay, Jesús! Pido paz y no guerra este día. Así es, estamos fortalecidos para hacer la diferencia en el mundo. Y por eso no tenemos otro patrón o modelo a seguir más que Jesús. Y el éxito de un maestro, si ves a un maestro, el éxito de este es cuando sus estudiantes aprenden no solo por escuchar. Escuchar está bien, es parte del proceso del aprendizaje. Pero no sabes lo que aprendes hasta que lo practicas. El éxito de un maestro es cuando su estudiante pone en práctica lo que le enseñaron. ¿Por qué la iglesia era tan poderosa? ¿Por qué en el libro de Hechos el Señor sumó a la iglesia a diario? ¿Por qué? Porque enseñaban lo que Jesús enseñó. Enseñamos todo lo demás menos lo que Jesús quiere que enseñemos. Lo que Jesús nos enseñó. Y los problemas que tenemos son porque no enseñamos lo que Jesús enseñó. Porque, oigan, Jesús tuvo éxito con lo que enseñó.